Y es que, no nos engañemos, no estamos ante un simple despiste ni una casualidad que Vox esté ganando cada vez más reconocimiento y respeto a nivel internacional por parte de líderes de talla mundial. La realidad es que las conexiones y alianzas que está forjando el partido liderado por Santiago Abascal no son producto del azar ni de un momento fortuito. Abascal no solo fue invitado a la investidura de Donald Trump en 2017, sino que su relación con el expresidente de Estados Unidos ha continuado consolidándose en los últimos años. Un claro ejemplo de esta estrecha relación tuvo lugar en febrero de 2023, cuando Abascal compartió escenario con Trump durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, PAC, en Washington, un evento clave en la política estadounidense, donde se dan cita los principales líderes conservadores del mundo. En ese encuentro, no solo coincidieron en sus visiones sobre el futuro, sino que la imagen de ambos, posando juntos con el pulgar levantado, capturó un simbolismo que fue mucho más allá de un simple gesto fotográfico. Esa imagen, difundida a nivel global, representaba una conexión de valores, principios y una visión del mundo compartida por ambos líderes. Abascal y Trump, en ese momento, no solo se unieron en un acto simbólico, sino que demostraron estar alineados en cuestiones fundamentales como la defensa de la soberanía nacional, la lucha contra el globalismo y la apuesta por políticas que priorizan los intereses de las naciones sobre los intereses de los grandes poderes internacionales. Este tipo de relaciones, basadas en la coherencia y la autenticidad de los ideales, es precisamente lo que diferencia a Vox de otros partidos en España, y lo que ha provocado que el liderazgo de Abascal sea cada vez más respetado en la escena internacional. Por el contrario, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, parece no comprender la importancia de posicionar a España como un actor relevante en la política global. Mientras que el gobierno de Sánchez continúa aferrándose a la agenda globalista, alineándose con los discursos políticamente correctos de la élite internacional, Vox ha optado por un camino diferente. Abascal no tiene miedo de desafiar el orden establecido y posicionar a España en defensa de su soberanía, sus intereses nacionales y los derechos del pueblo español, por encima de las imposiciones de los grandes poderes supranacionales que dictan las políticas globales. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de una gestión desastrosa de la diplomacia española bajo el liderazgo de Sánchez, que ha resultado en un distanciamiento progresivo de España respecto a los foros internacionales donde realmente se toman las decisiones que marcan el rumbo del mundo. Las relaciones internacionales, como bien sabemos, no se construyen con sonrisas vacías ni con discursos huecos, como los que Sánchez nos presenta cada vez que se pone ante una cámara. Las relaciones diplomáticas se construyen con respeto, con dignidad, pero, sobre todo, con coherencia. Y lo que hemos observado en los últimos años es que España ha sido relegada a un papel secundario, a un espectador de segunda, mientras que otros países, como Estados Unidos o las naciones del Grupo de Visegrado, han logrado posicionarse como actores clave en los debates internacionales. En lugar de estar en el centro de la toma de decisiones globales, España ha sido marginada, ignorada y sin influencia. La incapacidad de Sánchez para posicionar a España como una nación respetada en el ámbito internacional es una realidad que se refleja a diario, tanto en las decisiones políticas internas como en las relaciones exteriores que se han ido gestando durante su mandato. Lo más llamativo de todo esto es que, en lugar de reconocer la importancia de tener un liderazgo fuerte y firme que defienda los intereses del pueblo español, el gobierno de Sánchez sigue empeñado en jugar a la política de la corrección política. Mientras otros líderes, como Abascal, no tienen miedo de alzar la voz, de defender lo que es suyo y de luchar por los derechos de los españoles en el escenario internacional, Sánchez continúa abrazando la complacencia y la pasividad frente a las grandes fuerzas globales. En vez de posicionar a España como un país respetado y con voz propia, el actual gobierno parece más interesado en mantener su imagen ante los medios internacionales, sin importar si esto significa ceder ante agendas extranjeras que van en contra de los intereses nacionales. El pueblo español, harto de ser tratado como un actor secundario en la escena global y de ser ignorado por gobiernos que no representan sus intereses ni su voluntad, ha comenzado a percatarse de la diferencia abismal entre un liderazgo auténtico y otro completamente desvinculado de la realidad. Vox ha demostrado ser un partido que, con sus errores y aciertos, ha sabido mantenerse fiel a sus principios y ha logrado ganar el respeto de aquellos líderes internacionales que comparten su visión de un mundo más soberano, más justo y menos dependiente de los grandes intereses internacionales. En contraposición, el gobierno de Sánchez ha dejado claro que prefiere ser parte del sistema, incluso si ello significa sacrificar la autonomía de España y sus ciudadanos en aras de una supuesta integración global que no tiene en cuenta las necesidades reales del pueblo español. Es por todo esto que la diferencia entre los dos modelos de liderazgo es más que evidente. Mientras que Vox y Abascal siguen construyendo puentes sólidos en la política internacional basados en el respeto mutuo y la defensa de los intereses nacionales, Sánchez y su gobierno se limitan a ser meros espectadores, incapaces de defender a España como una nación soberana y con voz propia en el escenario mundial.
Así que, mientras Pedro Sánchez sigue haciendo el ridículo en su eterna danza de promesas vacías y viajes diplomáticos donde no se le hace ni caso, el verdadero trabajo, el que realmente tiene peso en el panorama internacional, lo está llevando a cabo Vox. Mientras el presidente del gobierno español se pierde en discursos de espuma y acude a reuniones sin ninguna relevancia para el futuro de nuestro país, Vox está construyendo alianzas sólidas, forjando relaciones con aquellos que de verdad están marcando el rumbo del futuro político, no solo en España, sino a nivel global. Y ojo, no estamos hablando de cualquier partido político o de una simple estrategia de comunicación. Aquí estamos hablando de una cuestión de visión a largo plazo, de un entendimiento claro de lo que implica defender los intereses nacionales, de verdad, en un mundo cada vez más globalizado y convulso. Y no nos confundamos ni por un momento, todo esto no es una mera casualidad ni una simple jugada de marketing político. Vox ha entendido a la perfección que defender los derechos, los intereses y la soberanía de España no pasa por ser el compañero de juegos de los globalistas, esos que actúan desde las élites internacionales, indiferentes a las necesidades de los pueblos. No pasa por aliarse con quienes intentan uniformar al mundo bajo sus propios intereses, sin tener en cuenta las particularidades, las culturas y los valores que definen a cada nación. Vox ha comprendido que España no puede seguir el camino de quienes se entregan a la corriente de la globalización a ciegas, sin cuestionarse las consecuencias para su propio futuro. A tan solo una semana de que Donald Trump asumiera, por segunda vez, la presidencia de los Estados Unidos, la humillación internacional que sufre el gobierno de Pedro Sánchez se eleva a niveles tan dolorosos que, por mucho que lo intenten maquillar con comunicados vacíos o sonrisas forzadas, es imposible disimularlo. Es tan evidente que ni los más leales ministros del PSOE pueden ocultarlo bajo el manto de su habitual propaganda. Mientras que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha recibido una invitación personalizada y exclusiva para asistir a la ceremonia de investidura de Trump en el Capitolio de Washington, Pedro Sánchez ha tenido que conformarse con una invitación protocolaria, una de esas que se envían a todos los países del mundo, sin distinción alguna, como si España no fuera una nación de primer orden, sino un invitado anónimo más en un evento que marca el inicio de una nueva etapa en la política mundial. ¿Acaso alguien cree que a Sánchez le satisface recibir una invitación de cortesía que, en el mejor de los casos, debe saberle a poco más que un recordatorio de su total irrelevancia? Antes de continuar, suscríbete si quieres que Pedro Sánchez dimita. El hecho es claro y directo. Este episodio no solo refleja la nula influencia de Pedro Sánchez en el ámbito internacional, sino que subraya su creciente aislamiento frente a líderes que sí tienen valores firmes, que han sabido posicionarse claramente en la escena global y que, como resultado, están siendo reconocidos en los foros políticos más importantes. Mientras Abascal disfruta de una invitación especial, casi un reconocimiento a su postura sólida y coherente, Sánchez se limita a recibir el tipo de invitación que se envía a los países cuya presencia en eventos internacionales es tan irrelevante como su capacidad para ejercer liderazgo. Es decir, una invitación protocolaria de esas que nunca dejan huella y que sirven más para llenar el espacio vacío en las listas de invitados que para resaltar la importancia de la nación invitada. Es, en última instancia, una humillación mayúscula para España. Abascal, por su parte, se prepara para viajar a Washington este jueves como representante del Grupo Parlamentario Europeo Patriotas por Europa, una coalición que, lejos de caer en la irrelevancia y el olvido, sigue tejiendo alianzas con figuras de gran peso político en todo el mundo. De hecho, su presencia en la investidura de Trump no es solo un acto protocolario, ni mucho menos, es un claro mensaje de que Vox, como partido, no solo está ganando peso en el Parlamento Europeo, sino que también se está consolidando como un actor relevante en la política internacional. Abascal será testigo en primera persona de un momento histórico, rodeado de figuras clave en el panorama mundial, y su presencia allí refuerza la idea de que el proyecto de Vox está llamado a tener un rol fundamental en la política internacional. A la inversa, el gobierno socialista de Pedro Sánchez sigue completamente ausente de estas conversaciones cruciales, sin poder articular una postura firme que le otorgue a España el protagonismo que le corresponde en el tablero global. Este contraste entre Vox y el gobierno de Sánchez es tan evidente que resulta imposible pasarlo por alto. Mientras Vox sigue fortaleciendo sus lazos con líderes que defienden la libertad, la democracia y el sentido común, Pedro Sánchez y su gobierno se encuentran atrapados en su burbuja ideológica, cada vez más desconectados de las dinámicas internacionales que marcan el rumbo del futuro. En lugar de unirse a movimientos que buscan restaurar el poder de las naciones y devolverle su soberanía, el Ejecutivo de Sánchez sigue empeñado en abrazar políticas globalistas y progresistas que, además de ser totalmente desacertadas, no hacen más que aislar a España de las grandes decisiones internacionales. La falta de visión de Sánchez y su incapacidad para adaptarse a un mundo cada vez más polarizado y consciente de la importancia de la soberanía nacional son, en definitiva, las que están condenando a España a un papel secundario en los grandes asuntos internacionales.
Mientras tanto, Vox ha logrado tejer una red de relaciones estratégicas con algunas de las figuras más influyentes del panorama político mundial, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente argentino Javier Milei, el presidente de El Salvador Nayib Bukele e incluso el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Todos estos líderes, sin excepción, comparten una visión común, la de un mundo donde los principios tradicionales de libertad, democracia y soberanía sean el eje central de la política global. Es por esto que, cuando Trump se rodea de personas como ellos en su ceremonia de investidura, lo está haciendo de forma consciente, buscando consolidar un bloque de países que defienden los mismos valores. En cambio, Pedro Sánchez, lejos de formar parte de ese bloque, sigue siendo un espectador de lujo, un invitado que no tiene nada que aportar en un foro donde las ideas, los principios y la capacidad de liderar realmente cuentan. El gobierno socialista de Pedro Sánchez, por mucho que intente adornar su figura con discursos vacíos de contenido, sigue siendo irrelevante en el escenario internacional. Y esta situación no se debe a que España no tenga el potencial para ser un jugador clave en el ámbito global, sino a que el actual gobierno no ha sabido, ni querido, posicionarse de manera coherente en defensa de los intereses nacionales. Sánchez, en lugar de aliarse con los países que están abogando por un cambio de rumbo, se encuentra atrapado en su propio laberinto ideológico, con una visión estrecha que le impide reconocer que el mundo está cambiando, que la soberanía nacional está siendo nuevamente valorada y que España debe tener un papel activo en ese cambio. Mientras Abascal y Vox se alinean con aquellos que están marcando la pauta en política internacional, Sánchez sigue empeñado en ser el representante de un modelo de integración globalista que cada vez tiene menos aceptación entre los países que realmente importan. Al final, el contraste no podría ser más claro. Vox, con su visión renovadora y coherente, sigue avanzando en su camino, creando alianzas sólidas y construyendo una red internacional que le permitirá ser un jugador clave en los próximos años. Mientras tanto, el gobierno de Sánchez sigue dando tumbos, sin saber cómo manejar la diplomacia, sin saber qué intereses defender y, lo que es peor, sin saber cómo recuperar el prestigio de España en un mundo que está cambiando a gran velocidad. El pueblo español, que a lo largo de los últimos años ha sido testigo de la indiferencia y la incompetencia del gobierno socialista, se ve obligado a preguntarse: ¿hasta cuándo España seguirá siendo un espectador pasivo de los grandes eventos internacionales? ¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que pagar el precio de un liderazgo débil y desvinculado de los intereses reales de la nación? Mientras tanto, Vox seguirá demostrando que la política exterior de España debe basarse en la defensa de los intereses nacionales, y que el futuro de España no puede ser otro que el de recuperar el protagonismo en el escenario mundial. Defender los intereses de España significa, ante todo, luchar por nuestra soberanía, por nuestra independencia de decisión, por la protección de nuestras tradiciones, nuestra identidad cultural y, por supuesto, por el bienestar de nuestros ciudadanos. Mientras Pedro Sánchez sigue perdido en su burbuja de irrealidad, un lugar donde la política exterior parece más un escaparate de buenas intenciones que un espacio real de poder e influencia, Vox se está consolidando como un actor clave en la política global. No se trata solo de discursos grandilocuentes, sino de una apuesta firme por unas relaciones internacionales que no se fundamenten en la sumisión, sino en el respeto mutuo, la cooperación real y la defensa de lo que significa ser una nación libre, con voz propia en el contexto internacional. A medida que otros gobiernos de Europa y el mundo comienzan a tomar decisiones cruciales para el futuro, Vox se encuentra ahí, estableciendo contactos con líderes que comparten una visión similar sobre la importancia de preservar la soberanía nacional frente a los intereses supranacionales. Y lo más interesante de todo esto es que Vox no está simplemente reaccionando ante los eventos, como lo hace la política tradicional, sino que está adelantándose, proponiendo un modelo alternativo que, aunque incómodo para muchos, es el que realmente responde a las demandas del pueblo español. Un modelo que pone en primer plano la seguridad, la identidad, la economía y el bienestar de las personas, sin dejarse arrastrar por modas o ideologías foráneas. Mientras Sánchez sigue atrapado en su papel de comparsa en los grandes escenarios internacionales, limitándose a recibir palmaditas en la espalda de aquellos que no tienen ningún interés real en España más allá de su propia agenda, Vox está tejiendo un entramado de alianzas con aquellos que, como ellos, creen que la política exterior debe centrarse en los intereses de la nación y en el bienestar de su pueblo. Y no solo lo están haciendo en Europa, sino también en América Latina, en el mundo árabe y más allá, abriendo puertas y sumando apoyos que a futuro podrían consolidar a España como un referente de soberanía y fortaleza política. Lo que está en juego aquí es mucho más que una simple lucha de poder dentro de nuestras fronteras. Se trata de un cambio profundo en la dirección que tomará España en las próximas décadas. Vox está demostrando que el futuro de España no debe seguir el rumbo que nos ha marcado la política internacional globalista, esa que ha relegado los intereses nacionales a un segundo plano, mientras se pone por delante la agenda de las grandes corporaciones y organismos internacionales. España necesita un cambio, y ese cambio pasa por un giro en la política exterior, un giro que,
por supuesto, Sánchez jamás será capaz de ofrecer. Su falta de liderazgo, su desconexión con la realidad y su entrega a los dictados de las élites globales lo convierten en un líder incapaz de defender de manera efectiva los intereses nacionales. Mientras él se sigue empeñando en seguir el juego de los poderosos, Vox demuestra que otro camino es posible. Un camino que no se basa en rendirse ante los intereses de fuera, sino en fortalecer nuestra posición en el mundo desde una perspectiva de respeto, autonomía y verdadera soberanía. Vox sabe que la defensa de España no se trata solo de hablar de patriotismo en la tribuna, sino de llevar esa defensa al ámbito internacional con actos concretos, con alianzas estratégicas y con una clara visión del futuro. Y lo están haciendo con una claridad y determinación que ya deberían poner en alerta a todos aquellos que aún se niegan a reconocer que el mundo ha cambiado, y que las políticas del pasado ya no sirven para enfrentar los retos del presente. En resumen, mientras Pedro Sánchez sigue navegando en un mar de contradicciones, dando la impresión de ser un líder que sigue la corriente sin cuestionarla, Vox avanza, construye y lidera. Si algo está claro es que España necesita un cambio radical en su política exterior, y ese cambio está mucho más cerca de lo que muchos piensan. Porque mientras unos se siguen conformando con las migas del poder internacional, otros están luchando por recuperar lo que verdaderamente le pertenece a España, su lugar en el mundo, su soberanía y el bienestar de su gente.